Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la quinta clase de física para el segundo medio del programa de Chile. En esta ocasión vamos a hablar de caída libre. Un saludo para Javiera, ya que nos vimos en la clase anterior, ¿cierto? Espero que esté muy bien y que puedas ahí, ¿cierto?, entender este video que está bastante simplecito, ¿ya? Ojalá esté ido muy bien en la prueba, a todo esto. Suerte. Comencemos entonces. Vamos a hablar de caída libre en este video, ¿ya? Vamos a hablar de conceptos súper importantes en términos de movimiento, como ya hemos hablado de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? En esta ocasión vamos a hablar de un tipo especial de movimiento que es cuando caen los cuerpos, ¿sí? O bien también lo podemos extrapolar o podemos llevarlo a decir también a los movimientos verticales, movimientos que son lanzamientos hacia arriba. Fíjense en esta imagen. Tengo una hoja de papel estirada, una hoja de papel arrugada. ¿Qué cae primero? ¿La hoja de papel estirada o la hoja de papel arrugada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué llega primero al suelo si las suelto ambas a la misma distancia, a la misma altura? ¿Será una? ¿Será la otra? Bueno, va a depender, ¿cierto? Uno puede hacer el experimento y vamos a ver que quizás llega esta primero. ¿Por qué razón será? Esa es la idea que nosotros podemos tener, ¿ya? Que podamos ver por qué pasa que quizás en este caso puede llegar esto o esta antes, ¿cierto?, que la otra, ¿ya? Si cuando nosotros lo soltamos para una caída libre. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué caería primero? ¿La pluma? ¿El clavo? Uno tiende a pensar al tiro del clavo, ¿cierto? El clavo caería primero. Ya, es verdad, ¿cierto? Ahora sí les pregunto, ¿qué cae primero? ¿Un kilo de pluma o un kilo de clavos? ¿Cuál es la respuesta acá? Alguien me podría decir, pucha, yo tengo un kilo de pluma y un kilo de clavo. Ambas pesan lo mismo. Por tanto, deberían caer a la misma velocidad, ¿cierto? Al mismo tiempo. Ya, está bien. Hay un factor que no estamos considerando acá, que es el factor de resistencia del aire. El aire que está en nuestro alrededor, ¿cierto? Tiene una acción como de frenado ante algunos cuerpos. Algunos cuerpos como las plumas, por ejemplo, como los clavos. Si ambos son un kilo, pesan lo mismo, debiesen caer a la misma velocidad. Si no hubiese una resistencia del aire. La resistencia del aire o el aire, en cierto modo, frena a las cosas que son más suaves, perdón, no más suaves, que tienen una mayor superficie, un mayor espacio, que ocupan un mayor espacio en el universo, como es por ejemplo la pluma, ¿cierto? Que a comparativamente un clavo. Un kilo de clavo alrededor será, ¿cuánto? Unos 20, no, unos 40 clavos, por ejemplo. En cambio, un kilo de pluma será quizá un saco gigante de plumas, ¿sí? Se ocupa más espacio. Por lo tanto, el aire tiene mayor resistencia al momento de caer. Cuando hablemos de caída libre, vamos a estar hablando de que es una caída del cuerpo, ¿ya?, cuando ocurre en ausencia de la resistencia del aire. Es decir, cuando no hay aire que frene, ¿cierto?, estos cuerpos que están cayendo, ¿ya? Esto hace que sea independiente de su peso, de su masa, forma o composición, ¿ya? Es decir, no importa qué tanto pese, cuál será la masa, qué forma tenga o qué composición tenga, siempre que se dejen caer, ¿ya?, hacia una superficie terrestre, va a ejercer una fuerza, que es una fuerza de gravedad, vamos a ver al tiro, ¿cierto?, que hace que los cuerpos caigan a la misma velocidad. Eso sí es que ocurre en el vacío. Por ejemplo, si yo tengo acá una hoja de papel, ¿cierto? Cuando hay fricción, como dijimos, una hoja de papel arrugada, por ejemplo, va a caer más rápido una que otra, comparativamente ¿cierto?, la hoja de papel estirada, ¿ya? Pero si yo tuviese la pluma, por ejemplo, y esta una piedra de metal o una piedra simplemente, en un lugar que está cerrado, donde yo le saqué todo el aire que estaba dentro,
y después solté la pluma y la piedra al mismo tiempo, ambas partículas, ambos cuerpos caerían a la misma velocidad y llegarían a la superficie de abajo al mismo tiempo. Se demoraría lo mismo en caer. Eso cuando no hay aire que frene esto. ¿Sí? Entonces, si un elefante y una hormiga se alejan desde un edificio, se dejan caer desde un edificio, ¿ya? Estos caen al mismo tiempo. Si no hay resistencia por parte del aire, sería posible, pero como existe esa resistencia, el elefante tiene que esperar un poco de tiempo, ¿cierto?, antes que llegue la hormiga. O sea, cae primero el elefante. ¿Ya? Si tengo una hormiga, un elefante, si no hay resistencia al aire, sin resistencia al aire, ambos caerían al mismo tiempo. Pero como hay resistencia al aire, cae el elefante primero, ¿sí?, más rápido, ¿ya?, porque es más pesado, y después, aproximadamente unos 3 minutos, caería la hormiga. ¿Sí? O sea, cuando hay resistencia al aire, importa el peso, o la masa, el espacio, el volumen que ocupe, la forma, la composición. Pero cuando no hay resistencia al aire, cuando no hay aire, es decir, cuando estamos en vacío, como ocurre en el espacio, ¿ya?, no ocurre, ¿cierto?, este frenado y ambos cuerpos caen en la misma velocidad. Recordemos entonces, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la magnitud constante es, ¿cuál será? La rapidez, el tiempo, la aceleración, el desplazamiento. ¿Cuál de esas cuatro es una magnitud que se mantiene constante en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Como dice su nombre, es uniformemente acelerado, o sea, la aceleración es uniforme. El que sea uniforme significa que es pareja, constante. Esto es lo que se mantiene constante en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Todo lo demás, la rapidez, el tiempo y el desplazamiento, varían, cambian. En un MUR, ¿cierto?, movimiento rectilíneo uniformemente, o sea, movimiento uniformemente rectilíneo, ahí lo que se mantiene constante es la rapidez. No hay aceleración. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente? O sea, cuando la pendiente es positiva, el movimiento es... O sea, si tengo una pendiente positiva, ¿qué tipo de movimientos estaré teniendo si veo este gráfico? Fíjense en el gráfico, es velocidad versus tiempo. Hay una pendiente que es esta inclinación, ¿cierto?, que es positiva, es decir, que va hacia arriba. ¿Ah? Entonces, en este caso, ¿el movimiento de qué tipo es? Tengo velocidad versus tiempo. ¿Qué significa esto? Que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando, ¿cierto? Pasa un segundo más, la velocidad es más grande. Pasa otro segundo más, ¿sí?, la velocidad es más grande todavía. O sea, a medida que aumenta el tiempo, aumenta la velocidad. ¿Qué tipo de movimiento será este? En el cual la velocidad aumenta con el paso del tiempo. Un MRUA, ¿cierto? Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ah? Eso es lo correcto. En un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto?, la velocidad sería constante, todo el rato pareja, la misma. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. O sea, yo vería también un cambio de velocidad, pero sería hacia abajo, que la velocidad va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, va frenando el objeto. ¿Sí? Y esta sigla significa un movimiento circular uniforme, que eso es materia de tercero medio. Otras cosas, en un gráfico de velocidad versus tiempo, la pendiente, ¿qué representa? El desplazamiento, el espacio recorrido, la aceleración, la fuerza. Imagínense el mismo gráfico que teníamos anteriormente, ¿qué es lo que está representando esta recta? ¿Sí? ¿Qué es? La velocidad, ¿cierto?, versus el tiempo, la pendiente que está acá, ¿qué representa? El desplazamiento, el recorrido, la aceleración o la fuerza. Esto está representando la aceleración, recuérdenlo, que está aumentando. O sea, la aceleración es constante, pero el hecho de que la velocidad aumente a medida que aumenta el tiempo, significa que está acelerando. La caída libre como tal, ¿cierto? Ya hablamos algo, ¿ya? Lo que está pasando, ¿cierto?, es que acá el cuerpo, cuando cae, se ve sometido a lo que se llama acción de la gravedad. ¿Ya? La gravedad
es en cierto modo una fuerza, ¿ya?, que lleva a los cuerpos hacia el suelo de la Tierra, ¿ya? Una persona que se lanza en paracaídas, ¿cierto?, llega al suelo. Eso es producto de la gravedad, de esta fuerza que lleva a los cuerpos hacia el suelo, ¿ya? En, en los siglos pasados, ¿ya?, Aristóteles, un gran filósofo, ¿cierto?, planteó que pensó que los cuerpos pesados caen con mayor rapidez que los livianos. De hecho, mucho tiempo se pensó eso. Y esto hoy en día, ¿cierto?, como vimos en el caso de la pluma o el clavo, ¿cierto?, uno podría pensar que efectivamente es así, que los cuerpos pesados caen más rápido que los cuerpos que son más livianos. O sea, si yo tengo una superficie, tengo un chancho, por ejemplo, un ratón chiquitito, un chancho, grande, ¿cierto? Podría esperar que el chancho caiga primero antes que el ratón, ¿ya? Ahí depende más rápido porque caiga más rápido, pero imagínense, ambos caen igual, ¿ya? O sea, caería primero el chancho, bueno, el dibujo es un poco esquemático solamente, ¿ya? Pero caería primero el chancho, que es más grande, ¿cierto? Según Aristóteles, que es el ratón, ¿ya? Porque es más pequeño, más liviano. ¿Ah? Insisto, se ve así, ¿cierto? Nosotros sabemos que en realidad, en el caso del clavo y la pluma, pasa eso. Pero ahí no estamos, ahí tenemos que hacer la diferenciación, ¿cierto? En que si estamos con aire o sin aire. ¿Ah? Años después, Galileo Galilei, ¿cierto?, otro gran científico, descubridor y inventor, y, ¿cierto?, importante en la historia, planteó que en ausencia de la resistencia al aire, o sea, cuando no tengo aire, que frene los cuerpos, ¿ya?, dos cuerpos de cualquier peso, de cualquier forma, ¿cierto?, van a caer a la misma velocidad. ¿Ah? Dijo, no hay nada que lo frene, entonces no tendrían por qué caer de forma distinta. Este personaje fue quien le cayó una manzana, ¿cierto?, y empezó a plantearse el concepto de gravedad como tal. ¿Ah? Según Galileo Galilei, ambos cuerpos caerían a la misma velocidad si no tengo resistencia de aire. ¿Sí? Galileo argumentó que al soltar dos objetos, cualquiera, ¿cierto?, descenderían aumentando la rapidez en forma proporcional al tiempo de caída. Es decir, entre más tiempo estén cayendo, más rápido van a llegar a moverse. ¿Sí? Más velocidad tendrían. La caída libre es entonces un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A medida que pasa el tiempo, su velocidad va aumentando. A medida que pasa el tiempo en que va cayendo, ¿cierto?, más rápido, ¿cierto?, va a ir moviéndose. La rapidez entonces aumenta en iguales intervalos de tiempo. ¿Sí? Si yo suelto algo, cuando va en el piso, por ejemplo, en la torre Pisa, ustedes saben que es una torre que está en Italia, ¿cierto?, que está como media inclinada, ¿sí?, muy famosa, ¿cierto?, Torre Pisa. ¿Ya? Si suelto un cuerpo, este cuerpo va a caer, ¿ya?, pero cuando vaya en el primer piso cerca del personaje, va a ir a una cierta velocidad. Acá ya va a ir más rápido, por acá mucho más rápido, por acá mucho, mucho más rápido, y acá ya va a ir muy, muy, muy rápido. ¿Sí? Entre más avance, más tiempo pase, más rapidez adquiere. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como su velocidad va aumentando, ¿cierto?, significa que va teniendo una aceleración. ¿Ya? Esa aceleración, ¿cierto?, está dada por la fuerza de gravedad. O sea, en el vacío, si tengo un recipiente, una cámara al vacío, ¿cierto?, y tengo una pluma y una manzana y los suelto al mismo tiempo, vería que ambos objetos caen al mismo tiempo. ¿Sí? Todo esto es solamente producto de la fuerza que tiene, ¿cierto?, la Tierra para atraer los objetos, que es la fuerza de gravedad. ¿Ah? La fuerza de gravedad. La aceleración, o la aceleración, mejor dicho, que se produce gracias a esta fuerza que tiene el planeta Tierra de atraer los objetos y otros planetas también, otros cuerpos, ¿ya?, de atraer los objetos hacia él. Esta aceleración que se produce, este aumento de velocidad en el tiempo, se simboliza como G. G es aceleración de gravedad, así se llama, aceleración de gravedad. ¿Sí? Que es gracias a una fuerza, ¿cierto?, que existe en el centro de la Tierra, ¿ya?, o sea, objetos, o sea, cuerpos presentes en el núcleo, que son en realidad, ¿cierto?,
elementos químicos, principalmente hierro y níquel, ¿ya? Que generan un campo eléctrico muy fuerte que permite que los cuerpos se vayan hacia él, hacia el centro. ¿Sí? La aceleración de gravedad que se produce tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la aceleración de gravedad. Aproximadamente muchas veces se ocupa como una aceleración igual a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Siempre esa aceleración apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros leemos en un gráfico, en un sistema de referencia, y vemos que algo está subiendo, lo vamos a indicar que está alejándose del origen del gráfico, que es el punto 0, 0, 0, ¿cierto? Aquí se va subiendo, o sea, se va alejando del centro de la Tierra o de la superficie terrestre hacia arriba. Vamos a decir que va, ¿cierto?, alejándose del centro de referencia. Y si algo va bajando, ¿cierto?, se va acercando al eje o al centro de referencia, al cero, ¿sí? En la posición cero. O sea, en el gráfico, en otras palabras, en un gráfico vamos a ver el eje Y y el eje X, ¿cierto? En el eje Y vamos a hablar de que hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Las ecuaciones en la caída libre son las mismas ecuaciones que ocupamos en Moore, ¿cierto? Y en Mura, ¿ah? Es decir, cuando hay aceleración o hay un movimiento, lo mismo que ocupamos cuando hay aceleración, ¿cierto?, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ah? Vamos a tener que la velocidad final, por ejemplo, va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Esta es la aceleración. Recuerden que esta es una aceleración. ¿Sí? La aceleración, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. También podemos expresar otra fórmula, que es la posición I va a ser igual a la velocidad con que tiene este cuerpo por el tiempo en el que esté cayendo, menos la gravedad o velocidad, aceleración de gravedad 9,8, ¿cierto?, por el tiempo al cuadrado. Todo esto partido en 2, toda esta parte de acá partido en 2, ¿sí? O bien la otra fórmula, en la cual, ¿cierto?, no consideramos el tiempo, es velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la posición, ¿cierto?, que tiene el cuerpo por la gravedad. ¿Eh? Con todo esto podemos saber, ¿cierto?, distintos parámetros que tenemos para resolver ejercicios de caída libre. Estas ecuaciones tienen que manejar. Acá es lo mismo, las mismas ecuaciones, y es más que nada una indicación de cuándo se utiliza. Por ejemplo, esta ecuación, que la de velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, se ocupa cuando no nos dan, por ejemplo, la posición de un cuerpo y yo quiero saber la velocidad final. ¿Sí? No tengo la posición del cuerpo, solamente velocidad. Entonces se puede utilizar esta fórmula. Ahora, también yo puedo saber la posición de un cuerpo. La posición es I, ¿cierto? La posición que tiene el cuerpo cuando yo tengo la velocidad inicial por el tiempo, ¿cierto? Y le resto la gravedad por el tiempo al cuadrado partido en 2. ¿Ya? Esto lo ocupo cuando yo no tengo la velocidad final. ¿Ya? Hoy puedo ocupar esta ecuación, que es la ecuación de itinerario, la famosa ecuación de itinerario. Recuerden que gravedad es aceleración, por lo tanto estas ecuaciones son las mismas que ocupamos cuando ocupábamos aceleración. ¿Sí? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 veces la gravedad por la posición. ¿Ya? Acá, fíjense, no se tiene el tiempo, no se ocupa el tiempo. Por tanto, si no me dan el tiempo, puedo ocupar esta ecuación. Y acá lo que no tengo es la gravedad, ¿sí? No contiene la aceleración. La posición de un cuerpo que está en caída libre, está cayendo, ¿cierto?, va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo, todo eso partido en 2. Ecuaciones que tienen que recordar. Lo ideal es que ustedes hagan un formulario, ¿cierto?, en cuaderno, como Javier, ¿cierto?, que está haciendo traspasando toda la materia que ha visto en los videos, ¿cierto?, en su cuaderno, que es muy bueno porque así va a poder repasar y mucho más. ¿Ya? La idea es que repase y anote las fórmulas. Un ejemplo dice: se deja caer una pelota inicialmente en reposo desde una altura de 50 metros sobre el nivel del suelo.
Imagínense que está, ¿cierto?, una pelota en un edificio, está, está en reposo, por lo tanto su velocidad inicial es cero. Su velocidad inicial, o sea, su posición, ¿cierto?, inicial es 50 metros comparado al origen, ¿cierto?, que es el punto del suelo. ¿Ah? Este es el origen, cero. O sea, de aquí hacia acá hay 50 metros y aquí parte la pelota. ¿Sí? Recordemos que la gravedad, ¿cierto?, vamos a decir que es negativa porque es una fuerza que está dirigiéndola hacia abajo. ¿Ya? Está en contra de la posición que tiene, ¿cierto? Y tenemos que la posición final, también la conocemos, es cero. ¿Sí? O sea, como el movimiento va a ser retrocediendo, por decirlo así, la gravedad la vamos a simbolizar como negativa, ¿cierto? Para que esto sea positivo. Lo bueno es que el móvil sí se mueve según la gravedad, ¿ya? Pero por decirlo así, está retrocediendo y esto nos daría un valor negativo. Para que el valor negativo no tenga efecto, ¿cierto?, la gravedad la ponemos negativa también. Me preguntan, entonces, ¿cuánto tiempo requiere para llegar al suelo si acá tengo, ¿cierto?, una pelota arriba, ¿ya? Y yo la suelto hasta 50 metros y yo la suelto? ¿Cuánto tiempo se demora en llegar al suelo? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cierto? Tendríamos que hacerlo utilizando las fórmulas que ya manejamos. Déjenme retroceder un poquito acá. Ya, con la que tenemos acá. Con esta fórmula, perdón. En la cual no contiene el tiempo, pero podríamos calcular la velocidad final. ¿Sí? Una vez teniendo la velocidad final, por ejemplo, podríamos calcular esto de acá. ¿Ya? La velocidad final es igual a la velocidad inicial por la gravedad por el tiempo. ¿Ya? Menos la gravedad por el tiempo. Entonces podríamos calcular utilizando esas dos ecuaciones, esas dos fórmulas. ¿Sí? Y podríamos resolver este ejercicio. Otro, uno dice, una piedra se lanza verticalmente hacia arriba y se eleva a una altura de 20 metros. ¿Con qué rapidez fue lanzada la piedra? Imagínense que ahí está nuestro sistema de referencia, ¿cierto? Se va a lanzar una piedra hacia arriba y se eleva hasta 20 metros. La piedra tira para arriba y se elevó hasta acá. Y final igual a 20 metros. El inicial es cero. ¿Sí? La velocidad final va a ser cero porque se queda quieta en un momento en que llega más arriba, a los 20 metros. ¿Sí? Me preguntan, ¿con qué velocidad fue lanzada la piedra? Ya saben que la velocidad inicial no sabemos, pero la posición inicial es cero. Entonces, ¿con qué velocidad yo la lancé para que llegara hasta 20 metros? ¿Cómo lo hacemos? Tengo velocidad final, tengo posición final, tengo velocidad inicial y tengo velocidad inicial, o sea, posición inicial. Tengo la gravedad, que siempre lo voy a conocer, que es 9,8 acá en la Tierra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Con qué rapidez fue lanzada? Me pregunta con velocidad inicial. Podría hacerlo, ¿cierto? Para calcular con qué velocidad fue lanzada hacia arriba, podría hacerlo con esta fórmula, ¿cierto? Con la que tenemos acá, en la cual no aparece el tiempo. ¿Ya? Velocidad final es igual menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la posición, ¿cierto?, que eran 20 metros. ¿Sí? Despejando los valores puedo calcular entonces la velocidad inicial. Bueno, muchachos, eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que no haya sido tan largo como otras veces. Repásenlo, les voy a dejar una guía de ejercicios y una guía complementaria para que puedan, ¿cierto?, apoyarse en la materia. Mucha suerte, que estén muy bien, nos vemos. Saludos.